Hoy vamos a hablar de cómo se expresa en español el futuro, cómo expresar acciones futuras. De la misma manera que en español hay 3 tiempos para hablar de pasado, se puede decir que hay 3 formas para hablar en futuro. Por lo menos, hay más. Pero aquí vamos a hablar de 3 formas. Vamos a estudiar un tiempo nuevo, que es el futuro imperfecto, y también vamos a comparar este tiempo con otras formas que también expresan futuro. Por ejemplo, vosotros ya sabéis esta forma. Oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? ¿Qué vas a hacer? Esta tarde voy a ver una película. Voy a ver. Esto es una perífrasis, una construcción formada por el verbo ir, que aquí no significa ir, sino que significa tener intención. Voy a ver una película. Mis padres van a salir a comprar. Y eso significa una acción futura. Pero si yo, por ejemplo, hablo de la semana que viene, la próxima semana, digo, la semana que viene o la semana próxima, hablaremos del imperativo. Hablaremos. Esta es otra forma futura que se llama futuro imperfecto, que es lo que vamos a estudiar ahora. Pero, si recordáis, también hemos dicho muchas veces que con el presente se puede expresar una acción futura. Si yo digo, por ejemplo, oye, ¿cuándo quedamos? El sábado, muy bien. Yo te llamo. Como en lituano, hasta paskambinsiu, pero en español se dice te llamo, en presente. ¿Por qué? Porque es una acción futura que tenemos la seguridad plena de que se va a realizar. O por ejemplo, yo veo que tú necesitas ayuda, y entonces te digo, oye, te ayudo, ¿no? Hasta padesiu. O imaginaros que, con perdón, que yo me tengo que ir al servicio. Entonces digo, perdonadme, ahora mismo vuelvo, toi grishu. Pero en español, con la expresión ahora mismo, se dice vuelvo. No volveré ni voy a volver. Es decir, que hay varias formas de hablar de futuro. Y esas formas dependen de cierto grado de seguridad en lo que va a ocurrir. Bien. Vamos a empezar por el futuro imperfecto y después vamos a comparar las demás formas. Os presento ahora más o menos cuál va a ser el programa de esta clase. Empezamos explicando el futuro imperfecto, sus formas y sus usos específicos. Y después hablaremos de otras expresiones de futuro. Bien, entonces, para estudiar las formas de futuro, yo os aconsejo que escuchéis y leáis una grabación que he dejado en Moodle, una grabación, y que lo escuchéis y al mismo tiempo lo leáis en el documento siguiente. Es un diálogo que suena un poco mal, la calidad es mala, y por eso yo os aconsejo leerlo al mismo tiempo y escucharlo. Y entonces de ahí, de ese texto, sacad las formas. Veis, por ejemplo, que ahí dice te enseñaré, cómo amueblarás, será, irá, pondré. Es decir, como siempre os aconsejo escuchar el texto, entenderlo, pero en este caso al mismo tiempo leerlo para sacar las formas del futuro. Esto aquí no lo vamos a hacer. Eso hacerlo vosotros. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar la siguiente grabación que tenéis también en la plataforma. Escuchadla primero y luego hacemos como siempre. La escuchamos, la leemos y la analizamos. ¿De acuerdo? Entonces, primero escuchad esa segunda grabación sin leer. Y ahora lo leeremos y escucharemos. Bueno, ya hemos terminado hoy. En la próxima clase explicaré las estrategias de mercado.
Oiga, ¿cuándo será el examen? Bueno, ya hablaremos de eso otro día. Les comunico que las elecciones se celebrarán el 31 de marzo. ¿Pero dónde estará Ramón? Ya son las 10 de la noche. No te preocupes, ya vendrá. Estoy un poco nervioso por el nuevo trabajo. Todo saldrá bien, ya verás. Oye, que me prometiste llevarme a una joyería. Bueno, ya veremos. ¿Tienes hora, Pepe? No tengo reloj, pero serán las 3:30. Ahora estudiamos las formas del futuro imperfecto, que así se llama, futuro imperfecto. Después hablaremos de los usos. Si habéis leído el texto de La casa en construcción, aquí están estas formas. Por ejemplo, dice, ¿vivirás allí todo el año? ¿Viviré? ¿Vivirás? Tu vivenci. Dice, no, por ahora pasaré. Yo pasaré, ¿ves, no? Yo pasaré, tú vivirás. Más adelante dice, pero pasa por aquí y te la enseñaré. Enseñaré. ¿No? Bien. Y un poco más adelante dice, la semana que viene me instalarán. Ellos instalarán. Más adelante, en la siguiente viñeta, dice, ¿cómo lo amueblarás? Y contesta, lo iré amueblando, iré. Siguiente viñeta, lo decorarás tú mismo. Sí, traeré. ¿Ves? Yo traeré, yo haré, yo saldré y tú decorarás, tú pasarás. ¿Entendéis, no? Vamos ahora con una tercera persona. Si veis donde en la última viñeta abajo a la izquierda dice, esta habitación será el balcón, será el salón, será. ¿Ves? No, será. Sí, de momento pondré un sofá, pondré, verbo poner, pondré. Y un poco más adelante, allí irá el televisor. Es decir, que si os fijáis, este tiempo se forma de la siguiente manera. Si dice, por ejemplo, el verbo ser, seré. Si es pasar, pasaré. Si es vivir, viviré. Y tú vivirás. Fijaros las terminaciones. Yo pasaré. Tú pasarás. Como siempre, la tercera persona es como la segunda sin S. Él pasará. Nosotros pasaremos. Vosotros pasaréis. Y ellos pasarán. Ellos pasarán. Repito, ¿cómo se forma este tiempo? En principio es sencillo. Es el infinitivo. Por ejemplo, hablar, comer, escribir. No importa la conjugación. Y las mismas terminaciones. Pasaré, pasarás, pasará, pasaremos, pasaréis, pasarán. Ahora, pensad un poco. Intentad hacer un poco de memoria. Intentad recordar. ¿A qué os recuerdan estas formas? Has, a, hemos, eis, han. Pensad un poco. Os dejo 5 segundos para pensar. ¿Qué formas son has, a, hemos, eis, han? Son las formas del pretérito perfecto. Es decir, las formas variables del pretérito perfecto. Es, yo he hablado. Futuro imperfecto, yo hablaré. Tú has hablado. Futuro imperfecto, hablarás. Él ha hablado, hablará. Coinciden las terminaciones del futuro imperfecto con las formas flexibles de el pretérito perfecto. ¿Y esto por qué? Es muy interesante. Porque este tiempo se formó de esta manera. Se formó diciendo
primero el infinitivo y después una forma que significa, por ejemplo, yo hablar es como decir yo tengo que hablar, yo he de hablar, que es una forma que se dice en español culto, se dice yo he de hablar. Bueno, pues en la Edad Media española, cuando se formó el español, esta expresión era al revés. Primero el infinitivo, yo hablar, hablaré. Hablarás, hablará. ¿Entendéis? Así que por eso coinciden las terminaciones del futuro imperfecto, coinciden con las formas del pretérito perfecto. Bien, como siempre tenemos verbos irregulares. Vamos a ver ahora el cuadro completo de los verbos regulares y de los verbos irregulares. Bien, las terminaciones ya las hemos visto. Si es hablar, hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen las mismas terminaciones, solo que cambia la raíz. Como siempre, el verbo hacer y el verbo decir son una pareja. Haré, harás, hará, diré, dirás, dirá. Verbo tener, verbo poner, verbo venir, que tienen una forma más o menos común. En presente tengo, pongo, vengo. Y aquí es yo tendré, tendrás, tendrá, vendré, vendrás, vendrá. Y poner, pondrá, pondrás, pondrá. El verbo poder, podré. El verbo saber, saber, sabré, sabrás. Caber, que significa tilpti, tilpti, ¿no? Asnetelpu, no quepo sería, ¿no? Pues es un verbo que no tiene mucha importancia. Verbo caber, cabré. Verbo salir, saldré, saldrá, saldrá. Valer, ¿no? Que es como verteti, no importa. Valdré, valdrás, valdrá. Y el verbo querer, querré, querrás, querrá. Y el verbo haber, habrá. Es un verbo impersonal, solamente se utiliza la tercera persona. Por ejemplo, mañana habrá clase. Los verbos ser, ir y estar son en este tiempo regulares. Yo seré, tú serás. Yo iré, tú irás. Y yo estaré, tú estarás. Estos verbos son regulares. A continuación, haced los ejercicios de la página 23 del manual. Hacedlos y también sería muy bueno entender lo que significa cada uno, porque después vamos a hablar de los usos, de especificar cuándo se usa este tiempo. Parad el vídeo y hacer los ejercicios y luego los podéis comprobar con las respuestas que están al final del manual, que es también el manual tercero, donde estaba el pretérito indefinido. Y ahora vamos a ver los usos específicos de este tiempo, viendo en parte también los diálogos que hemos leído. Bien, entonces ahora explico cuáles son los usos específicos de este tiempo, del futuro imperfecto. Como veis, este tiempo se usa en general cuando se habla de un futuro más impreciso. Fijaos que el nombre de este tiempo es muy apropiado. Futuro imperfecto, porque es un poco indefinido. Cuando decimos, por ejemplo, esta tarde, generalmente decimos, ¿qué vas a hacer esta tarde? Porque es un futuro más próximo. ¿Qué vas a hacer? Y nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos el plan hecho. Entonces decimos, voy a ver una película. Pero fijaros, este tiempo expresa una acción un poco más lejana, un poquitín más lejos. Y entonces fijaros que dice 1, cuando en la oración de futuro se usan las expresiones el próximo día, la semana que viene, el mes que viene, la semana próxima, la próxima clase. ¿Veis? En ese caso se usa
este futuro imperfecto, aunque es correcto usar otras formas que expresen imperfecto, que expresen futuro. ¿Veis? Bien, entonces esto es un caso muy claro. Estos son, digamos, los indicadores de tiempo del futuro. Segundo caso, si recordáis, en los textos que hemos leído aquí, decía: les comunico que las elecciones se celebrarán el 31 de marzo. Esto es un anuncio oficial. Este es un tiempo más neutro, más formal. Entonces es más apropiado para expresiones más formales, como en este caso. Se celebrará una recepción. Este tiempo también se expresa para una situación que es muy psicológica. Como es un tiempo que expresa una acción un poco más imprecisa, es decir, que no estamos absolutamente seguros de que va a ocurrir, este tiempo es muy apropiado para tranquilizar a una persona, para prometer algo, para, vamos a decir, consolar a alguien. Entonces se usa mucho con la expresión ya, que en este caso no significa yau, sino que significa algo así como dar. Por ejemplo, ya hablaremos de ese asunto algún día. Fijaros en el diálogo donde dice, ¿dónde está Ramón? Y dice el marido, no te preocupes, ya vendrá. Dar atéis. El marido no está seguro que el hijo vendrá, pero lo dice para tranquilizar a la mujer. O el siguiente diálogo, estoy nervioso por mi nuevo trabajo. No te preocupes, todo saldrá bien. Es una expresión muy típica que podéis aprender ya para toda vuestra vida. Se dice así, todo saldrá bien. Es la traducción de Viskas buscaré en español, todo saldrá bien. Y luego fijaos, ya verás, con ese ya que es muy típico de este tiempo, ya verás. O el siguiente diálogo, oye, ¿cuándo me vas a comprar o cuándo me llevas a una joyería? Bueno, ya veremos, ¿no? Es como decir, pagui ben simpamatísim. ¿Veis? Que es un tiempo que expresa una expresión futura muy indeterminada. Es también el tiempo preferido por los políticos cuando dicen, bueno, tomaremos una decisión respecto a este problema. Se puede decir que es el futuro político, el futuro de los políticos, porque los políticos en general prometen. Bien. Siguiente uso, fijaros otra vez en el texto donde dice, en el tercer diálogo, dice, pero ¿dónde estará Ramón? Fijaos que no pregunta ¿dónde está Ramón?, sino ¿dónde estará Ramón? ¿Por qué dice estará? Porque ella sabe que el marido no sabe. Es como una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estará? Es decir, kur galibuti, kur galetubuti. ¿Entendéis? No es una expresión futura, sino una expresión de duda, de desconocimiento. Bien, repito que es para preguntas sin respuesta. Y un último uso, este uso no es expresión de futuro, sino que es de suposición. Por ejemplo, yo veo una señora y no sé cuántos años tiene, pero yo la veo y me imagino, supongo que tiene 50 años. Entonces digo, esta señora tendrá unos 50 años. O fijaos que yo, por ejemplo, yo no tengo reloj ahora, no sé qué hora es, pero digo, bueno, pues ahora serán, bueno, las 11 de la mañana, serán. ¿Veis? Que con el futuro se expresa una suposición, con el futuro imperfecto, con este tiempo. Y luego, como siempre, hay formas fijas, como esta que veis ahí. Ya veremos, ¿no? Pagui ben simpamatísim. Ya veremos. Cuando no queremos comprometernos a hacer algo. Entonces se dice, ya veremos. Como veis, en general es un futuro más impreciso. No tan concreto como esta tarde voy a ver una película. Es un plan que me he hecho.
Pero fijaros en concreto en estos usos. La semana que viene, la próxima clase, ya, y especialmente en esos contextos en que queremos tranquilizar a alguien. No te preocupes, todo saldrá bien, todo se arreglará, ¿no? ¿Veis que así se expresa? Estos son los usos específicos del futuro imperfecto. Entonces, para practicar este tiempo, yo os aconsejo hacer lo siguiente. Fijaros en la siguiente página, al principio, en la página 24, donde dice, haz predicciones, predecir algo de lo que puede ocurrir. Mejor no de algo propio, porque seguramente conocéis vuestros planes, sino de algo que no es vuestro. Por ejemplo, ¿cuándo terminará la cuarentena del coronavirus? ¿O quién ganará las próximas elecciones? ¿O podrá Lituania enviar al mismo representante a Eurovisión? ¿Quién ganará el próximo campeonato de fútbol o de baloncesto? ¿Entendéis? Tenéis que hacer predicciones de cosas que no sabéis y no podéis saber. Y entonces se utiliza este tiempo. Porque es lo normal, no conocemos el futuro. Solamente podemos hacer predicciones. Pero como no somos Dios, no sabemos el futuro, no conocemos el futuro, no podemos saber lo que va a ocurrir, sino lo que ocurrirá. Podemos suponer lo que ocurrirá. Por eso se utiliza este tiempo. Entonces hay otro ejercicio que lo podéis hacer con una viñeta, con un dibujo que tenéis también en la plataforma. Entonces ahora explico cómo lo tenéis que hacer. Aquí se ve muy mal, pero si os abrís el documento en el ordenador podéis ver toda la historieta, ¿no? Es una historieta. Entonces, lo que voy a explicar ahora es importante porque no solamente afecta al futuro, sino a otras cosas. Aquí tenemos una viñeta. Cuando una persona cuenta una historia que tiene delante, una historia que está viendo, se cuenta en presente. Por ejemplo, si veis la primera viñeta, dice, Pedro está con la gitana. Y la gitana lee las cartas. Lee, no leyó. En lituano, lo normal es contar estas cosas en pasado. La gitana leía o leyó. No, en español es lee, porque lo estamos viendo. O está leyendo incluso. Pero no leyó o leía. Y entonces, el ejercicio que tenéis que hacer es el siguiente. Lo que dice la gitana, porque la gitana le dice lo que le ocurrirá a Pedro. Eso lo tenéis que decir en futuro imperfecto. Por ejemplo, esta carta significa que tú te caerás por las escaleras. Las palabras están escritas. Si no entendéis, podéis mirar en el diccionario. Tú te caerás y en la siguiente viñeta, barajar las cartas significa maishiti. La gitana baraja las cartas en presente. Y lo que dice después, el futuro que predice, eso ya lo tenéis que expresar en futuro imperfecto. Ese es el ejercicio. Y lo tenéis que escribir. Tenéis que escribir, yo os aconsejo sinceramente, primero contarlo, de viva voz, contarlo, y luego escribirlo. Pero repito, lo que vemos que ocurre en directo, eso se cuenta en presente. No la gitana sacó una carta, no, sino la gitana saca una carta y lo que dice que ocurrirá, eso contarlo en futuro imperfecto. ¿Está claro? Ese es el ejercicio. Bien, entonces hemos practicado el futuro imperfecto. Ahora vamos a comparar este tiempo con otras formas de expresar el futuro para distinguir cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra forma. En total vamos a ver 3, pero en realidad hay alguna más que estudiaremos más adelante. Entonces,
Ahora vais a escuchar la siguiente grabación, que son varios diálogos en los que se utilizan diversas formas hablando del futuro. Como siempre, escucháis y luego a continuación vamos a leer y escuchar. ¿Qué vais a hacer en vacaciones? ¿Vais a la playa o a la montaña? Vamos a ir a la montaña, a los Pirineos. ¿Y ya tenéis alojamiento? No, todavía no. Miraremos en internet algún apartamento o una casa rural. Nunca he tenido problemas para encontrar un lugar bueno y barato. ¿Qué planes tienes para cuando termines la carrera? Pues no sé. Me pondré a buscar trabajo. Yo voy a hacer un viaje por Hispanoamérica. A lo mejor encuentro ahí trabajo. Me voy a la calle. Ahora mismo vuelvo. Oye, si pasas por el supermercado, compra pan. ¿Quedamos el sábado para hacer el trabajo de clase? Sí. Yo te llamo para concretar la hora. ¿Cuándo vas a volver por aquí? No sé, ya veremos. Ya te llamaré. Bien, ahora analizamos los diálogos para ver qué diferencias hay entre las expresiones de futuro. Si veis el primer diálogo, ¿qué vais a hacer en vacaciones? Estamos hablando de qué planes habéis hecho. Y contesta, vamos a ir a la montaña. Significa que han hecho el plan. Y luego pregunta, ¿tenéis alojamiento? No, todavía no. Miraremos en internet. Miraremos, eso es, bueno, algún día miraremos. Todavía no sabemos cuándo. Hay ya un grado mayor de indefinición. Luego dice, ¿qué planes tienes para cuando termines la carrera? Cuando termines. Esta forma termines es otro tiempo que no hemos estudiado, que se llama presente de subjuntivo y que se utiliza con cuando. Yo os aconsejo aprender esta forma. Cuando termines, y yo sería cuando termine. Entonces dice la chica, pues no sé, me pondré a buscar trabajo. Me pondré. Es decir, que ponerse a es lo mismo que empezar a. Pero aquí, como ella no sabe qué va a hacer, dice, pues a lo mejor, a lo mejor, ¿sabéis qué significa? Gal, ¿no? A lo mejor me pondré a buscar trabajo. Ella no tiene hecho un plan. En cambio, él dice, yo voy a hacer un viaje. Es decir, que él ya tiene pensado lo que va a hacer. Siguiente diálogo, dice, me voy a la calle, ahora mismo vuelvo en presente. Porque cuando se dice ahora mismo, se dice vuelvo. No se dice volveré, ni se dice voy a volver, se dice vuelvo. ¿Está claro? Es una asociación habitual, ahora mismo con presente. Luego veremos otra expresión. Y dice, oye, si pasas por el supermercado, si pasas con si y gu, conjunción condicional, se usa presente. No se dice si vas a pasar, no se dice si pasarás, se dice si pasas. ¿Está claro? Esta es una regla gramatical clara. Con si no hay futuro imperfecto, ni voy a más infinitivo, no. Se dice presente. ¿Está claro? Bien. Y luego fijaos los últimos diálogos. ¿Quedamos el sábado? Sí, yo te llamo. Hasta pascamisio. Eso significa que te llamo con toda seguridad. Último diálogo, fijaos, dice, oye, ¿cuándo vas a volver por aquí? No sé, ya veremos. No está claro, no se compromete. No dice claramente si va a volver. Ya te llamaré. Ese ya es muy claro. Ya te llamaré. Hasta pascamisio, susiscamisim. No se sabe realmente si va a llamar o no. Él promete llamar, pero no sabemos si lo va a cumplir. Bien, entonces, podéis ver a continuación el cuadro donde se comparan estas tres formas de expresar el futuro. Y vais a ver que va desde una mayor seguridad en ese futuro, en que eso realmente se va a realizar,
y una menor seguridad. Fijaros en esta clasificación. En primer lugar, el presente. ¿Veis que el presente de indicativo expresa una acción futura cuando estamos totalmente seguros? Por ejemplo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pero nos vemos. Significa que el que lo dice está totalmente seguro de que nos vamos a ver. Vale, yo te llamo antes de salir, ¿no? Hasta pascamisio. Usticrino, ¿no? Te aseguro que te llamo. ¿Está claro? 2. Esta es una regla muy clara, regla gramatical. Con ahora mismo y enseguida se utiliza presente. Porque, repito, está asociado. Ahora mismo es un futuro que no es muy lejano, es muy inmediato, que se dice. Ahora mismo vuelvo. ¿Está claro? Y con sí, esto también es una regla gramatical. Con sí se utiliza presente y no se utiliza ni volveré ni voy a volver. Si terminas, pronto llámame. Si terminas, no terminarás ni vas a terminar. Si vas a la calle, compra pan. Si vas, no si vas a ir, si vas a la calle. ¿Está claro? La forma ir más infinitivo se utiliza especialmente para acciones que ya hemos planificado o es una acción habitual. Si yo después del trabajo siempre hago la compra, me preguntan, ¿qué vas a hacer después del trabajo? Voy a hacer la compra porque siempre lo hago. O cuando es una cosa que ya sé que voy a hacer, tengo ya hecho el plan. Por ejemplo, esta noche voy a hablar por teléfono con mi amigo Pedro. ¿Está claro? ¿Veis, no? ¿Qué vas a hacer después de clase? Esta tarde voy a leer este libro. En Navidades vamos a ir al pueblo. Si, por ejemplo, ya sabemos que vamos a hacer en las próximas vacaciones, por ejemplo, de Pascua o de verano, yo en verano voy a viajar a Alemania, por ejemplo. Aunque todavía falte mucho tiempo, pero es que ya tengo hecho el plan. ¿Está claro? Y la tercera forma es el futuro imperfecto, el que hemos utilizado. Como sabéis, cuando decimos la semana que viene, el mes que viene, o cuando no estamos tan seguros de que eso realmente va a ocurrir. Como por ejemplo, cuando se dice, no te preocupes, todo saldrá bien. Que repito, es una forma fija. O ya veremos. O, bueno, todo se arreglará. En el fondo nos estamos como animando, ¿no? Mes padrásíname. Pero no estamos convencidos de que realmente eso vaya a ocurrir. Entonces, si veis ahí este dibujito, este cuadro final, se puede decir que hay como 3 grados de seguridad. Es como decir, como ustikrintumo leibsnis. Cuando estás muy muy seguro de ese futuro, de esa acción futura, se utiliza el presente. Cuando es una cosa que has planeado, entonces se utiliza ir a más infinitivo. Y cuando es un futuro, vamos a decir neutro, pensamos que va a ocurrir, pero no sabemos si ocurrirá o no ocurrirá, entonces se utiliza el futuro imperfecto. Hay otras formas de futuro también, veis ahí en la página 24, el mismo verbo pensar con infinitivo o tener intención de, tener el plan de, por ejemplo, este verano pensamos ir a Asturias. Es una manera de hablar de futuro también. O en vacaciones tenemos intención de que tinam vajoti. ¿Entendéis? ¿No? Este es hay más formas. Y luego fijaros de esta última que os he comentado antes, el presente de subjuntivo, que es un tiempo que todavía no hemos estudiado, pero estudiaréis. Y por el momento podéis aprender esta forma. ¿Qué vas a hacer cuando termines el trabajo, ¿no? Cuando termines el trabajo. Si es yo, es cuando termine. Esta forma se utiliza con
la palabra cuando termines. Bien, entonces, después de esto, vais a hacer el ejercicio, es un test que está en la página 35. Aquí tenéis que elegir una de las 3 formas propuestas y está indicado en el ejercicio cuando todos los variantes son correctos, pero hay una que en ese contexto es más apropiado. Y hay otros ejercicios en los que solamente hay una respuesta correcta. Las demás son incorrectas. Porque, por ejemplo, si decimos, oye, yo te llamo, o yo te voy a llamar, o yo te llamaré, es lo mismo. Es lo mismo, pero hay una pequeña diferencia de matiz, una pequeña diferencia psicológica. Si te digo, oye, yo te llamo, doy seguridad de que eso va a ocurrir. Si digo, yo te llamaré, pues sí, te llamaré, pero hay un grado menor de seguridad. Si yo digo, voy a llamarte, te voy a llamar, significa que tengo ese plan. Es decir, que en este caso, las 3 formas son correctas. La diferencia es, como repito, un matiz psicológico, un matiz de seguridad. Y yo, en este caso, os aconsejo utilizar la forma más sencilla, que es el presente. Te llamo, te ayudo. Y luego hay formas, como por ejemplo, te envío, que se dice en presente, en una carta. Esto lo expliqué en la clase de errores frecuentes. Te envío, se dice te envío. No se dice te estoy enviando. Se puede decir te enviaré, pero si te envío en la misma carta, se dice te envío. No te voy a enviar ni voy a enviarte. Te envío. En ese caso es te envío. ¿Está claro? Entonces, hacer este ejercicio, ese test, lo corregís, lo comprobáis con las respuestas al final del manual y pasamos a un último ejercicio de práctica de este tiempo. Bien, después del test, ahí tenéis este ejercicio de habla con tu compañero. Entonces, yo también os aconsejo primero contarlo. Podéis llamaros, llamar a algún compañero y contar qué planes tenéis. Aunque no sean reales. Sabemos que no tenemos ningún plan más que estar en casa, pero imaginad que estamos en una situación normal. Entonces, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a hacer las próximas semanas? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, en Semana Santa, es decir, en Pascua? La Semana Santa es en España, se llama así, la semana antes de la Pascua. Porque en España, igual que los estudiantes tienen vacaciones antes de la Pascua, en España hay 2 días de vacaciones, el Jueves Santo y el Viernes Santo. El Didysis Ketvirtadienis y el Didysis Penktadiennis en España es fiesta. Y eso se llama las vacaciones de Semana Santa. Pues, ¿qué vas a hacer en tus próximas vacaciones? Y luego cuenta a tu compañero dónde y cómo vas a ir, qué lugares vas a visitar, qué vas a hacer, cuánto tiempo estarás en cada ciudad, en cada lugar. Y habla también de cosas del futuro, qué vas a hacer cuando termines la carrera. La carrera significa los estudios. ¿Qué vas a hacer cuando termines? Si no tenéis un plan todavía, pues empezaré a trabajar o viajaré por todo el mundo. ¿Entendéis? Intentad utilizar las distintas formas de futuro, expresando distintos matices sobre ese futuro. Entonces, primero lo contáis, si queréis, con vosotros mismos, o si no, os podéis llamar entre vosotros, y luego lo escribís. Esta es como una segunda prueba escrita de futuro. La primera era sobre la gitana y sobre predicciones de futuro, quién ganará las elecciones, o cuándo terminará la crisis del coronavirus, y luego contar la historia de la gitana y Pedro. Bien, y este segundo ejercicio es hablar de
vacaciones, de qué vas a hacer cuando termines la carrera, etcétera, etcétera. Bien, estos son los ejercicios del futuro. Y a continuación voy a explicar un pequeño proyecto que tenéis que hacer. Lo voy a explicar y luego me tendréis que grabar. Puede ser una grabación de sonido solamente, no tiene que ser de imagen. Me tenéis que grabar un pequeño proyecto del que ahora, a continuación, os voy a hablar. Imaginad que sois la directora o el director de una empresa y entonces habéis analizado cómo se trabaja en esa empresa, conocéis todos sus departamentos y entonces tenéis que hacer un pequeño proyecto de cómo vais a trabajar a partir de ahora. Es una empresa que necesita cambios y entonces vosotros habéis pensado los cambios que deben introducirse en esa empresa. Entonces tenéis que hacer una pequeña presentación de los cambios que vais a introducir en esa empresa y las consecuencias que vosotros esperáis que se produzcan. Bien, entonces os voy a enseñar ahora dos ejemplos. Y entonces tenéis que hacer un proyecto como uno de estos dos ejemplos. Entonces, a continuación vamos a escuchar y leer estos dos ejemplos. Buenos días. He pensado los cambios que pueden mejorar nuestra empresa. Os cuento. En primer lugar, he visto que no hay una suficiente comunicación entre los distintos departamentos de la empresa, así que vamos a fomentar el intercambio de información. Vamos a modificar la disposición material de las oficinas. Hasta ahora habéis trabajado en despachos aislados y nadie sabe lo que hacen los demás. Vamos a romper los tabiques entre despachos y crear un espacio común, por lo que a partir de ahora todos verán y oirán lo que hacen los demás. En segundo lugar, vamos a introducir un sistema de correo interno por el que todos los trabajadores podrán saber lo que hacen los demás departamentos. Señores, les voy a decir qué vamos a cambiar en nuestra editorial. Hasta ahora hemos publicado libros sobre política, historia, sociología y ciencia. A partir de ahora vamos a publicar libros prácticos de cómo cocinar, cómo coger setas, cómo arreglar el jardín, etc. Y de esa manera atraeremos nuevos lectores y ampliaremos nuestro público. Si analizáis estas presentaciones, más o menos el esquema básico de estas frases es el siguiente, es decir, ¿qué plan he hecho yo? Por ejemplo, en el primero, vamos a fomentar el intercambio de información, vamos a modificar, vamos a romper los tabiques, es el plan que ha hecho. ¿Y qué prevé, verbo prever, numatiti, qué prevé que puede ocurrir después? Entonces, por lo que a partir de ahora todos verán y oirán lo que hacen los demás. ¿Veis? Y luego dice, vamos a introducir un sistema de correo interno por el que todos podrán saber. ¿Veis este esquema? ¿Ves? Yo tengo el plan de hacer una cosa, voy a introducir un cambio y yo preveo que ocurrirá tal cosa. Esa segunda cosa no lo puedo prever. Yo sé lo que voy a hacer. Lo que ocurra después no lo sé. Por eso se dice, lo que yo voy a hacer, vamos a cambiar, y la consecuencia se dice en futuro imperfecto. Y los trabajadores podrán saber lo que se hace en los demás departamentos. O por ejemplo, la mujer que presenta una nueva línea editorial de libros, ¿no? Dice, vamos a cambiar nuestra editorial, vamos a publicar libros prácticos y de esta manera atraeremos nuevos lectores, ampliaremos nuestro público. ¿Veis, no? Que el esquema general es, vamos a introducir unos cambios, por lo que, o de esta manera, ampliaremos
nuestro público. ¿Veis? Vais a ver a continuación un cuadro donde se explica, donde se sintetiza esta idea, que es, repito, muy lógico. Yo sé lo que voy a hacer y preveo que ocurrirá otra cosa, pero ya no puedo controlar lo que ocurrirá. Vamos a ver ese esquema. Veis que el esquema básico de esta presentación es este. ¿Qué es lo que hemos planeado hacer? Es decir, estamos seguros, sabemos cuál será nuestra actuación. Pues vamos a publicar libros prácticos. A continuación, segunda columna, expresión de consecuencia, así o de ese modo. Tenéis abajo a la derecha, tenéis más expresiones, por lo que, de esa manera, así que, y después lo que esperamos, lo que prevemos que ocurrirá. Atraeremos nuevos lectores. Ese es más o menos el esquema principal y que, repito, es muy lógico. Porque sabemos lo que vamos a hacer y solamente prevemos lo que ocurrirá. Bien, tenéis luego otro cuadro que son expresiones también de futuro dentro de, por ejemplo, dentro de 3 días será el examen. Se dice así, hablando de futuro dentro de 3 días. Y por ejemplo, no dabar a partir de ahora, o también se puede decir desde ahora, a partir de ahora o desde ahora, hablando también de futuro. Y a la derecha tenéis esas expresiones consecutivas, expresiones de consecución, de consecuencia, es vamos a hacer una cosa por lo que ocurrirá esta otra. Esperamos, claro, lo prevemos. ¿Está claro? Aquí tenéis un pequeño infograma que os puede servir para hacer la presentación. Entonces, en la presentación podéis ver en el manual opciones. ¿Veis, no? Que en la página 26. Habla con tu compañero. Eres el director o responsable de una empresa o institución y has hecho el proyecto para empezar una nueva etapa de trabajo. Eres una persona muy importante. Reúnes a los empleados y les explicas qué cambios vas a introducir. Entonces tenéis que elegir una de estas empresas o podéis inventar cualquier otra empresa o cualquier otro colectivo, cualquier otra institución. Por ejemplo, sois el nuevo director de un colegio o la nueva directora, la nueva rectora de la universidad o la nueva decana de la facultad. O eres la responsable de una cadena de cafeterías o de heladerías y queréis introducir cambios, queréis hacer otro tipo de empresa. Un canal de televisión o de radio, eres el director de ese canal y organizáis el trabajo de otra manera. O eres un representante del ayuntamiento de la ciudad, de Saibaldíbe, o el director o directora de una cadena de supermercados. ¿Entendéis? Entonces, tenéis que grabar. Hombre, en primero hay que prepararse un poco. Podéis escribir algo, pero yo os pido por favor que no lo leáis. Os pido que preparéis un poco lo que vais a decir. No os importen los errores, no os importen. Lo importante es poder expresar poder hacer una pequeña presentación. Hace falta un poco de imaginación. Imaginar que sois la directora de una empresa y que habéis hecho un proyecto y presentáis cómo vais a trabajar a partir de ese momento y qué resultados esperáis. Más o menos con este esquema. Vamos a ampliar el número de cafeterías y de esta manera tendremos más clientes. Más o menos es este esquema. Hacerlo más o menos como estos dos ejemplos que os he presentado. Entonces lo podéis grabar con me imagino que con vuestro teléfono o incluso con el ordenador podéis grabarlo. Puede ser un archivo de sonido, puede ser, si queréis, un archivo de imagen, porque creo que no es difícil hacerlo, como queráis. Y luego me lo mandáis al correo electrónico. Esto es una clase y media. No es una clase, estas son 2 clases.
Una clase es sobre el futuro imperfecto y otras formas de hacer el futuro, de expresar futuro, y una media clase es la presentación de este proyecto, de cómo tenéis que hacer este proyecto. Repito que es una clase y media. Por tanto, los trabajos escritos de la parte anterior lo podéis hacer durante esta semana, y la semana siguiente podéis presentar el pequeño proyectito, la pequeña grabación, que la podéis mandar a mi correo electrónico. Y con esto terminamos esta clase sobre expresiones de futuro. Hasta la próxima entonces.